el orden del día, en el uso de la voz, la señorita secretaria ejecutiva, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez. Por favor, proceda a pasar lista de asistencia y declara el quórum correspondiente. Claro que sí, consejera presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio al pase de lista de asistencia, por lo cual solicito levanten la mano y activen su micrófono a efecto de que quede registrado en la videograbación de la presente sesión. Por parte del Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez. Su suplente, diputada Angélica Mendoza Camacho. Diputado Rubén Guajardo Barrera. Su suplente, diputado Ricardo Villarreal Lu. Por parte de los consejeros electorales, maestra Laurelena Fonseca Leal. Presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Doctora Danieto Flores. Presente. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Por parte de las representaciones de partidos políticos, Partido Acción Nacional, licenciado Alejandro Colunga Luna. Su suplente, licenciado Gerardo Rafael Sarandón Aguilera. Presente. Partido Revolucionario Institucional, licenciado Luis Alejandro Velázquez Gobea. Partido de la Revolución Democrática, Aarón López Bravo. Su suplente, Eduardo Pérez Verdeja. Partido del Trabajo, licenciado Aarón David Juárez Aguilar. Presente. Partido Verde Ecológico de México, licenciado J. Guadalupe Torres Sánchez. Su suplente, licenciada Yajaira Martínez Martínez. Presente. Partido Conciencia Popular, maestro Jairo Mar Leiva Romero. Maestro Jairo, no sé si nos oye. Presente. Gracias. Partido Movimiento Ciudadano, Daniel Alberto Ramos Guardiola. Su suplente, Cristian Emanuel García Mendoza. Partido Morena, licenciado Luis Fernando González Macías. Gracias. Partido Nueva Alianza San Luis Potosí. Presente, buenas tardes. Gracias. Presente. Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Su suplente, licenciado Vidal Romero Gutiérrez. Partido Encuentro Solidario, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Partido Redes Sociales Progresistas, Guillermo Olvera Celis. Su suplente, licenciada Sharon Jessica Denis Sánchez Piña. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Partido Fuerza por México, Jesús Silva Gómez. Su suplente, licenciado Edgar Andrés Cuevas Conjitur. Candidato independiente, licenciado José Guadalupe Neri López. Hay 15 integrantes del Pleno, por consiguiente, el quórum, consejera presidenta, y todos los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación y, en su caso, aprobación del orden del día de la presente sesión, por lo que pregunto a los integrantes de este consejo si existe alguna observación al mismo. Adelante, señorita secretaria. En cuanto al punto número 7, habría una modificación en la fundamentación, en el artículo 356, no es la fracción sexta, sería 356, párrafos sexto y séptimo de la Ley Electoral de San Luis Potosí, es lo que habría que cambiar al nombre del acuerdo y obviamente al acuerdo ya una vez que sea desahogado a su consideración. En uso de la voz también la consejera Zelandia Borges. Gracias, consejera presidenta. También quisiera hacer una solicitud de modificación. En el punto 6 del orden del día, el proyecto de acuerdo que se menciona es incorrecto. El nombre correcto del proyecto de acuerdo es mediante el cual se aprueba el procedimiento para el inventario, clasificación y desincorporación del material electoral del proceso electoral 2020-2021 y anteriores. Ese es el nombre correcto. Nada más solicitaría que por favor se hiciera la corrección. El acuerdo que fue circulado es correcto con su contenido y con la denominación del mismo. Y yo también quiero solicitar una modificación al punto 3 del orden del día, porque el acta de la sesión que será aprobada es el acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de junio de 2021, así se manifiesta en el acta y no 28 de febrero. ¿Alguna otra observación?
De no haber ninguna otra observación, agradeceré tomar la votación correspondiente junto con las modificaciones aquí planteadas. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a la aprobación del orden del día con las modificaciones aquí señaladas. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Por favor. Doctora Danieta Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Por favor. Maestra Lorelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al punto 3 del orden del día, correspondiente al numeral tercero, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de junio de 2021, por lo que pregunto a los integrantes de este consejo si hay alguna observación a la misma. De no haber ninguna observación, agradeceré tomar la votación correspondiente de señorita secretaria. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a la aprobación del acta señalada. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Por favor. Doctora Danieta Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Maestra Lorelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave PCO 35/2020 y acumulados, para lo cual cedo la palabra al comisionado presidente de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Muchas gracias, consejera presente. Saludos a todas y todos. Le daré lectura a una tarjeta informativa, si no tienen inconveniente, toda vez que se circuló de manera íntegra el archivo previo a esta sesión. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Los presentes procedimientos tienen origen en diversas denuncias presentadas por los ciudadanos Manuel Nava Calvillo, Hugo Steven Samaro, José Victoriano Martínez Guzmán y el Partido Acción Nacional, así como en el procedimiento iniciado de oficio por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, radicado bajo un número de expediente identificado como UT/SCG/PE/CG/29/2020, procedimiento dentro del cual se ordenó a este organismo remitir cualquier procedimiento sancionador del que se tuviera conocimiento, en contra del diputado federal José Ricardo Gallardo Cardona, por la presunta entrega de artículos de higiene, despensas o apoyos a la ciudadanía, o bien por su presunta participación en eventos o actos de esta naturaleza, en el marco de la emergencia sanitaria relacionada con la pandemia por COVID-19. En cumplimiento a lo anterior, este Consejo se abstuvo de iniciar el trámite respectivo con el objetivo de evitar duplicidad o incluso resoluciones contradictorias. Por lo tanto, la Secretaría Ejecutiva ordenó la creación de cuadernos de antecedentes identificados como CA-01/2020 y CA-03/2020, remitiendo sin mayor trámite las denuncias presentadas ante este organismo. Esto en razón de que la Autoridad Electoral Nacional se declaró competente para tramitar y sustanciar las denuncias presentadas en contra del servidor público denunciado. Posteriormente, en fecha 10 de agosto de 2020, se notificó a este organismo electoral el acuerdo de fecha 16 de julio emitido por el maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, dentro de los autos del procedimiento sancionador, radicado bajo el número de expediente UT/CG/PE/FEH/CG/9/2020 y acumulados, iniciado por la probable contravención a la normatividad electoral cometida por diversas personas servidoras públicas en el país, derivado de la entrega de bienes y productos a la ciudadanía en el marco de la actual contingencia sanitaria, en el cual se encuentran los procedimientos iniciados por la Autoridad Electoral Nacional, así como por el ciudadano Fernando Escalón Herrera y las denuncias remitidas por este Consejo.
específicamente en los procedimientos identificados como UT/SCG/PE/CG/29/2020, UT/CCG/PE/CG/9/CG/9/2020 y UT/CSG/PE/CG/10/2020 en contra de el ciudadano José Ricardo Gallardo Cardona, diputado federal, mediante el cual se determinó remitir las constancias de expediente a los organismos públicos locales electorales correspondientes para que, en el ámbito de sus atribuciones, resolvieran lo que en derecho correspondiera, toda vez que el comportamiento presuntamente antijurídico que se le atribuye a las personas del servicio público antes citadas repercute o incide en la esfera de competencia del ámbito local. En atención a lo anterior, se radicaron e iniciaron los procedimientos sancionadores identificados como PCO-35/2020, PCO-37/2020 y PCO-39/2020 en contra del ciudadano José Ricardo Gallardo Cardona en su carácter de diputado federal, a fin de determinar si en el caso que nos ocupa se actualizan actos violatorios al artículo 460, fracciones 2, 3 y 4 de la Ley Electoral del Estado, procedimientos que fueron acumulados con la intención de privilegiar la observancia al principio de economía procesal y evitar la emisión de sentencias contradictorias. Así entonces, una vez substanciado el procedimiento sancionador, atendiendo a los hechos narrados, las pruebas aportadas y el resultado de las diligencias realizadas por esta autoridad, este Consejo estima que debe sobreseerse el presente asunto, porque con independencia de cualquier otro causal de improcedencia que pudiera actualizarse, el sujeto denunciado, el ciudadano José Ricardo Gallardo Cardona, en su carácter de diputado federal, no se encuentra dentro de los sujetos de infracción a los que alude el numeral 452 de la Ley Electoral del Estado por las siguientes consideraciones. De los hechos denunciados por las partes, se hace consistir en lo siguiente: la habilitación de unidades móviles, la entrega de túneles sanitizantes y la presunta entrega de artículos de higiene, gel antibacterial, despensas o apoyos a la ciudadanía para atender a la población del estado de San Luis Potosí ante la epidemia de coronavirus COVID-19, en las que se incluyen rótulos con el nombre y cargo del diputado federal José Ricardo Gallardo Cardona, quien en este tipo de actos y su publicación y difusión en sitios de internet y redes sociales contraviene lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución General. Así entonces, este Consejo considera que en el presente asunto se advierte una causal de improcedencia por razón del sujeto de responsabilidad, toda vez que el diputado federal no se encuentra dentro de los supuestos señalados dentro del artículo 452 de la Ley Electoral, el cual establece un catálogo de los sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en la ley en cita, del cual específicamente en su fracción sexta establece que son sujetos de infracción a la ley, entre otros, las autoridades o servidores públicos de cualquiera de los poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos, de los órganos de gobierno municipales, organismos descentralizados del Estado y municipios y de cualquier otro ente público. En ese sentido, esta autoridad electoral cuenta con competencia únicamente para conocer de aquellas conductas que sean cometidas por servidores públicos del ámbito estatal, lo que en este caso no sucede, ya que se trata de un servidor público federal, ostentado su carácter de diputado federal, por lo que no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta autoridad administrativa. Adicionalmente, el artículo 442, primer párrafo, inciso F de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, señala que dentro de los sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en la propia ley, entre ellas las relativas a la promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, se encuentran los servidores públicos del poder de la Unión, haciendo alusión que el citado grupo de servidores públicos corresponde a los relativos a las diputaciones federales, tal y como sucede en el caso en concreto. Aunado a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que para determinar si la competencia para conocer de un procedimiento sancionador se surte a favor de las autoridades locales, debe analizarse si la denuncia contiene los siguientes elementos. Número 1, que los denunciados sean funcionarios públicos locales. Número 2, que se acuse a los funcionarios denunciados vulneraron lo previsto en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución General, relativo a la vulneración de principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos locales. Y número 3, que los hechos ocurran en el territorio local y solo impacten dentro de este territorio. En este sentido, para acreditar la competencia de un órgano administrativo local, no es suficiente con que los hechos denunciados se lleven a cabo dentro de una entidad federativa, sino que deben considerarse otros factores, como el que los sujetos de infracción correspondan al ámbito estatal, y que en el caso
y que en caso de que denuncien la vulneración al artículo 134 de la Constitución General respecto al uso indebido de recursos públicos, se traten de recursos públicos del Estado, entendiéndose de aquellos que conciernen al Estado de San Luis Potosí. Aunado a que, si bien este Consejo cuenta con la facultad de sustanciar procedimientos sancionadores respecto a actos que contravengan a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución General y, por ende, uso indebido de recursos públicos locales, esto está limitado a los sujetos infractores precisados en el artículo 452 de la Ley Electoral del Estado, de los cuales no se advierte que puedan conocer de infracciones presuntamente efectuadas por servidores públicos del ámbito federal. Adicionalmente, conforme a lo señalado por el máximo tribunal electoral del país, en el presente asunto se denuncia un supuesto uso indebido de recursos públicos de orden federal, no así de recursos públicos relacionados con índole estatal, por lo cual este organismo electoral se encuentra imposibilitado a conocer. En razón de lo expuesto y advirtiendo que en el presente asunto se actualiza una causal de sobreseimiento de los procedimientos aquí instaurados, al actualizar el supuesto contenido en la fracción primera del artículo 437 y fracción cuarta del artículo 436 de la Ley Electoral del Estado, en relación con lo dispuesto a los artículos 39, numeral 1, fracción 2, numeral 2, fracción cuarta y numeral 3, fracción 1 del reglamento de quejas, por lo anteriormente se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, por los motivos y fundamentos expuestos, se sobresee el procedimiento sancionador ordinario identificado como PCO-35, /2020 y sus acumulados PCO-37, /2020 y PCO-39, /2020, iniciados en cumplimiento al ordenado de acuerdo de fecha 16 de julio por la Unidad Técnica de la Constitución Electoral dentro de los actos de procedimiento sancionador radicados bajo el número de expediente UT-SCG-PE-FEH-CG-9 2020 y acumulados, así como los iniciados derivados de las denuncias presentadas por los ciudadanos Manuel Nava Calvillo, Hugo Steven Samaro, José Victoriano Martínez Guzmán y el Partido Acción Nacional, en contra del diputado federal José Ricardo Gallardo Cardona, Partido Verde Ecologista de México en el estado de San Luis Potosí, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México y vocero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México. Segundo, notifica en términos de ley. Tercero, en su oportunidad, archive el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Sería cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor consejero. ¿Algún comentario? En uso de la voz, la consejera Zelandia Borges. Adelante, consejera. Gracias, consejera presidenta. Bueno, yo quisiera comentar que no estoy de acuerdo con el proyecto que se presenta, en virtud de que considero que no es exhaustivo, en el entendido de que los actos que se están sometiendo a consideración de este organismo electoral como posiblemente violatorios de la normativa, no únicamente podrían o no constituir violaciones al 134 de la Constitución, sino también podrían constituir actos anticipados, ¿sí? Si estos actos influyen o no dentro del proceso electoral, que eso tendría que formar parte de la investigación, el hecho de si estos actos influyen o no es lo que nosotros tendríamos que analizar. Nosotros somos los que organizamos el proceso electoral local y cualquier interferencia violatoria de los principios del proceso electoral local es competencia nuestra. Entonces, yo entiendo que, por un lado, pues sí, la denuncia viene quizá por el asunto de la violación al 134, pero esos actos podrían constituir actos anticipados de precampaña o de campaña. Así que el sentido de mi voto será en sentido negativo, en contra del proyecto, en virtud de lo que acabo de mencionar. Yo no estoy cuestionando si dichos actos constituyeron o no actos anticipados. Lo que creo es que eso tiene que ser motivo de investigación. Y en su caso determinar si dichos actos constituyeron o no violaciones al proceso electoral local, sobre todo considerando que la persona denunciada es una persona que participó como candidato en la elección local. Ese sería mi comentario. Gracias, presidenta. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Me permite, consejera presidenta, nada más para dar cuenta de la integración de este pleno del Partido Movimiento Ciudadano. Nada más, si me puede decir su nombre, por favor, para que quede registrado. Daniel Ramos Guardiola. ¿Cómo, perdón? ¿Ramos Guardiola? Correcto. Okay, gracias. Muy amable. Pues yo en el caso del proyecto sí me llama la atención. Entiendo que se trata de la investigación sobre un funcionario federal y el 134 constitucional, pero precisamente yo estaba
por solicitar que se le agregara un punto para notificar al Instituto Nacional Electoral para que en el ámbito de sus atribuciones determinase lo que en derecho procede, ¿sí? Pero entiendo que la inquietud de la consejera Zelandia es relativa, a nosotros nos lo habían enviado para que viésemos si había algo que incidiese en el proceso electoral, eso entiendo, que fue el motivo, bueno, es lo que leí, por el que el Instituto Nacional, la Unidad Técnica de lo Contencioso Administrativo nos lo envió al Consejo Estatal Electoral. No estoy en desacuerdo con el proyecto, creo que el proyecto, desde mi punto de vista, es adecuado en el análisis del 134 constitucional y en el análisis de que es un funcionario federal, para el que no tendríamos facultades en hacerlo. No obstante, no nos pronunciamos con respecto al efecto sobre el proceso electoral local, y me queda la duda nada más sobre si lo debemos regresar al Instituto Nacional Electoral o nos debemos pronunciar al respecto, respecto al tema por el que nos los envían. Esa es la duda que me queda a mí con respecto a este proyecto. No sé si hay algún otro comentario. De no haber ningún otro comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al proyecto aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. En contra. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Lorelena Fonseca Leal. En contra. Por consiguiente, es aprobado por mayoría de votos. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente número del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se emiten los lineamientos para aquí era el cambio, ¿no? Para el estudio y análisis muestral, así como la destrucción de la documentación electoral de conformidad con lo establecido por los artículos 216, párrafo primero, incisos A y B, 318 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 433 al 440, y el anexo 16 del reglamento de elecciones, para lo cual cedo la palabra a la señorita consejera maestra Zelandia Borges Estrada, comisionada presidenta de las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral, para su desahogo. Gracias, consejera presidenta. Pues miren, fue debidamente circulado el proyecto de acuerdo. Quisiera solicitar la dispensa de la lectura integral del mismo y únicamente hacerles una exposición breve respecto de su contenido. Bueno, el proyecto de acuerdo que se somete a su consideración es el referente a la determinación del procedimiento que aplicaríamos para llevar a cabo un estudio muestral de la documentación electoral, específicamente de las boletas y lo relativo a la destrucción de la documentación electoral. Cabe señalar que estos dos procedimientos se encuentran ya establecidos en el reglamento de elecciones y lo único que estamos haciendo nosotros es regularnos, ya que el propio reglamento de elecciones establece que para poderlo hacer debemos emitir los lineamientos respectivos. En el documento que ustedes tienen en sus manos, ya voy a compartirles un poco el documento. Se viene especificando lo que es el procedimiento en sí. Perdón, me voy a regresar un poquito. Únicamente venimos especificando lo que es el procedimiento, que insisto, es nada más reiterar lo que ya se encuentra establecido en el propio reglamento de elecciones
Y por lo que hace al estudio y análisis muestral, también fueron remitidos a ustedes los lineamientos para llevar a cabo este estudio y análisis muestral respecto a la documentación electoral de las 3 elecciones, gobernatura, diputaciones y ayuntamientos. Creo que es lo único que quisiera comentar. Y nada más reiterar, como se señala en el propio documento, estos estudios y la destrucción se llevarían a cabo una vez que el proceso electoral se declare definitivamente concluido, lo que acontecerá hasta que el Tribunal Electoral, ya sea local o federal, emitan la última resolución con respecto a las elecciones que organizamos en este proceso electoral. Eso sería todo, Presidenta, a su consideración. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria, por favor. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Maestra Lorelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se aprueba el procedimiento de clasificación y separación para destrucción del material electoral, de conformidad con lo establecido en los artículos 216, párrafo primero, inciso A y C de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el artículo 165 del Reglamento de Elecciones y el numeral 8 del anexo 4.1 de este último, para lo cual cedo la palabra a la señorita consejera maestra Zelandia Borges Estrada, comisionada presidenta de las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral, para su desahogo. Por favor, señorita consejera. Gracias, consejera presidenta. Bueno, también el proyecto fue circulado con anticipación. El proyecto se incluyó de manera correcta, incluso con su nombre. Nada más quisiera solicitar la dispensa de la lectura integral del mismo, en virtud de que fue circulado a tiempo. Bueno, entonces, este proyecto de acuerdo tiene que ver con el procedimiento que este organismo electoral va a implementar a efecto de inventariar, clasificar y desincorporar material electoral, tanto de este proceso electoral que recientemente aconteció como de procesos electorales anteriores. La situación es que nosotros como organismo electoral ordenamos la elaboración de materiales electorales, me refiero a materiales electorales, no documentos, que por las características de los materiales con los que son elaborados pueden ser reutilizados en posteriores procesos electorales. Así que lo único que estamos haciendo con el proyecto de acuerdo que se pone a su consideración es establecer el procedimiento para la clasificación, para el inventario y esto es con respecto al material electoral que pueda ser utilizado con posterioridad. Con respecto al material electoral que se encuentra en condiciones ya no óptimas para ello, pues lo que procedería sería la desincorporación del mismo. Dentro de estos lineamientos también se establecen cuáles son los criterios que aplicaríamos para efectos de poder conservar material electoral para elecciones o procesos electorales posteriores. En sí, este es el proyecto de acuerdo. A su consideración, Presidenta. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente. Presidenta, ¿Sí? perdón, nada más una corrección. En el punto, en los antecedentes se viene señalando que llevamos a cabo la sesión estatal de cómputo de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos el día 14 de junio. Nada más para que por favor se haga la corrección de que es el día 13 de junio. Tanto en este acuerdo como en el anterior, solamente es un antecedente para mayor precisión. Gracias. Gracias, señorita consejera. Muy bien. Entonces, con esta consideración, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria, por favor. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor.
Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se emite el mecanismo que se aplicará para el retiro de la propaganda electoral correspondiente al proceso electoral local 2020-2021, conforme a los artículos 250, fracción 16 y 356, fracción, párrafos 6 y 7, me dijo señorita secretaria, creo, quinto y sexto de la Ley Electoral de San Luis Potosí. Así es. Para lo cual, quinto y sexto de la descripción, ¿dónde me quedé? De la Ley Electoral, para lo cual cedo la palabra a la secretaria ejecutiva, maestra Silvia Alcano Martínez Méndez, para su desahogo. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. Este documento también fue circulado en tiempo y forma, por lo cual solicitaría la dispensa de la lectura íntegra del mismo, si no tiene ningún inconveniente. Muchas gracias. El artículo 356, párrafo sexto de la ley electoral establece que la propaganda electoral, una vez terminadas las campañas que realizan los partidos políticos y candidatos independientes, deberá ser retirada por los mismos dentro de los 20 días siguientes a la conclusión de la jornada. Es decir, si la jornada fue el 6 de junio, la fecha límite que tienen los partidos políticos para el retiro de propaganda es el 26 de junio. Por ello es que se presenta este proyecto de aprobación del mecanismo que se aplicará para el retiro de propaganda electoral correspondiente al proceso electoral local 2020-2021, en donde sus puntos transitorios señala: primero, este Consejo Estatal Electoral instruye a la Secretaría Ejecutiva para que rinda un informe a dicho órgano colegiado con respecto a la primera verificación realizada relativa a la propaganda electoral que aún se encuentre instalada o colocada fuera del plazo legal establecido en la ley electoral. Segundo, rendido el informe, se notifica a los partidos políticos o candidatos independientes el listado de la propaganda electoral localizada a fin de que en un plazo no mayor de 5 días naturales realicen el retiro de la misma. Tercero, una vez fenecido el plazo otorgado a los institutos políticos, en el numeral que antecede, la Secretaría Ejecutiva realizará una segunda verificación a través de los servidores públicos del Consejo habilitados como oficiales electorales y deberá presentar un informe al Pleno para informar la propaganda que no fue retirada. Cuarto, también se instruye a esta Secretaría Ejecutiva y la Dirección de Recursos Materiales para llevar a cabo el procedimiento de retiro de propaganda electoral a través de las empresas privadas que para tal efecto sean contratadas en términos de la Ley de Adquisiciones del Estado. Quinto, la Dirección de Recursos Materiales, conforme vaya obteniendo los comprobantes fiscales de pagos realizados a las empresas contratadas para el retiro de la propaganda, lo turnará a la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo para proceder al cobro respectivo con cargo a las prerrogativas de financiamiento público pendientes de ejercer del partido o partidos políticos que corresponda de conformidad con el artículo 356, párrafo séptimo de la Ley Electoral del Estado. Sexto, la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá informar al Pleno del Consejo y notificar a los partidos políticos la ejecución del cobro realizado. En el caso de aquellos partidos políticos que se les haya suspendido el financiamiento por encontrarse dentro del supuesto previsto en el artículo 204 de la Ley Electoral, las facturas emitidas por el cobro del retiro de la propaganda serán remitidas al interventor que para tal efecto haya sido designado. Séptimo, con independencia de este mecanismo, se aplicará para el retiro de propaganda electoral correspondiente. El Pleno del Consejo podrá, en su caso, iniciar un procedimiento para sancionar el incumplimiento del retiro de propaganda de conformidad con el artículo 356, fracción sexta, 356, párrafo séptimo. Octavo, notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a los partidos políticos y candidatos independientes para los efectos legales conducentes. Noveno, notifíquese el presente acuerdo en los estrados de las oficinas del Consejo y públiquese en la página del Consejo. A su consideración, consejera presidenta. El consejero Marco Iván Vargas. Adelante, consejero. Gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes a todos y a las personas que también nos siguen a través de la transmisión en las distintas redes sociales. Nada más para solicitar, si es posible, secretaria ejecutiva, que nos pueda leer nuevamente el séptimo resolutivo del proyecto, porque me parece que la lectura que usted acaba de realizar no coincide con el documento que yo tengo. Por favor. Sí, con independencia del mecanismo que se aplicará para el retiro de la propaganda electoral correspondiente al proceso electoral local 2020-2021, el Pleno del Consejo
Instruye a la Secretaría Ejecutiva para que inicie el procedimiento sancionador respectivo en razón del incumplimiento o retiro de la propaganda electoral de conformidad con el artículo 356, párrafo séptimo, en este caso sería. Sí, es correcto, disculpa. Lo que pasa es que me parece, es probable que haya sido error mío. Me parece que había escuchado que se podrá iniciar un procedimiento, pero de acuerdo con lo que acaba de leer, me parece que es bastante más claro, en el sentido de que se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que se inicie el procedimiento sancionador a los partidos políticos en función de el incumplimiento de lo que termina nuestra ley electoral. Y quiero dejarlo claro porque básicamente es lo que vamos a estar votando y vamos a estar decidiendo. Gracias, Escuanto. Sí, perdón, fue un error de lectura mío. En lugar de decir se inicie, dije iniciar como la posibilidad, pero no así. El proyecto va en el sentido de que se inicien los procedimientos respectivos, independientemente del mecanismo. Gracias, Escuanto. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? De no haber ninguna otra pregunta, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Lea. De acuerdo. Consiguiente es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se modifica el acuerdo aprobado en sesión ordinaria de fecha 27 de mayo de 2021, mediante el cual se reconoce la calidad jurídica de víctima y peticiona la colaboración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la inscripción al Registro Estatal de Víctimas y cuantía de los daños referidos en el expediente PCO-13/2019 y acumulado, en acatamiento de la resolución TESLP-AG-02/2021, para lo cual cedo la palabra a la secretaria ejecutiva, maestra Silvia del Carmen Martínez. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. De nuevo cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. Muchas gracias. Como ustedes saben, anteriormente habíamos aprobado un acuerdo respecto a solicitar al Centro de Atención a Víctimas del Delito una opinión técnica respecto a la reparación del daño que se le tendría que hacer a la víctima y para efectos de cumplir con lo establecido por el Tribunal Electoral. En ese sentido, el día 9 de julio de los corrientes fue recibido ante la Oficina de Partes de este organismo el oficio asignado por el licenciado Jorge Vega Arroyo, mediante el cual, y en atención al diverso CEPAC PRSE 3548-2021, sugiere y somete a consideración del Pleno solicitar la colaboración de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que en el ejercicio de sus atribuciones se realicen las acciones que se consideren pertinentes para la emisión de una resolución administrativa definitiva sobre la reparación integral en los términos establecidos de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, con relación al expediente PCO 13/2021 y su acumulado, en acatamiento de la resolución TSLP-AG-02/2021 emitida por el Tribunal Electoral en el Estado. Es por eso que se hace esta modificación al anterior acuerdo, en donde prácticamente estamos señalando lo siguiente. Primero, el Pleno de este Consejo determina modificar el acuerdo aprobado en sesión ordinaria de fecha 27 de mayo, específicamente por lo que toca al marcado en los resolutivos segundo, fracción segunda, y en su parte se solicita la colaboración de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que en el ejercicio de sus atribuciones se realicen las acciones que se consideren pertinentes para la emisión de una resolución administrativa definitiva sobre la reparación integral en los términos establecidos de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí con relación al expediente PCO 13/2021 y su acumulado en acatamiento de la resolución TSLP-AG-02/2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado. Segundo, se deja subsistente lo referente a la solicitud de inscripción de la ciudadana Paloma Bravo García en el Registro Estatal de Víctimas. Tercero, notifica el presente acuerdo del Tribunal Electoral del Estado para que dicho órgano jurisdiccional se encuentre en conocimiento del cumplimiento al ordenado de la resolución dictada dentro de los autos del expediente TSLP AG-02/2021, esto en atención a la solicitud realizada al CEAP para que sea la mencionada institución
quien emite el fallo de este organismo, que este organismo deberá atender respecto a las medidas de compensación y cuánto indemnizatorio que en su caso se determine en efecto de garantizar la reparación integral de la C. Paloma Bravo García. Cuarto, se instruye a esta Secretaría Ejecutiva que notifique el presente acuerdo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitiéndose en copia certificada las constancias de la resolución del procedimiento sancionador PCO 13-2019 y su acumulado, así como la versión escenográfica de la sesión ordinaria de fecha 8 de febrero del año en curso, específicamente por lo que respecta a la declaración de la disculpa pública y reconocimiento de la responsabilidad institucional por los actos de revictimización realizados en contra de la C. Paloma Bravo García. Quinto, notifíquese personalmente a la ciudadana Paloma Bravo García. Y sexto, se instruye a la Coordinación de Igualdad de Género e Inclusión realice las gestiones necesarias en el cumplimiento del presente acuerdo para que brinde el acompañamiento integral a la víctima. A su consideración. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no haber ningún comentario, gracias. Toma la votación correspondiente, señorita secretaria, por favor. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Dan Nieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. Por favor. Maestra Laurelena Fonseca León. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación del informe que rinde la Secretaría Ejecutiva respecto a las quejas y denuncias presentadas ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para lo cual cedo la palabra al comisionado presidente de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, para su desahogo. Muchas gracias, consejera presidenta. Lo que tendría que informarles es que el día 1 de enero de 2021 a la fecha se cuenta con 290 procedimientos especiales sancionadores, de los cuales 196 ya han sido concluidos y 94 aún se encuentran en trámite. Adicionalmente, durante el proceso electoral en curso, se tienen 28 procedimientos especiales sancionadores respecto a conductas relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género, de las cuales, al día de la fecha, 14 han sido concluidas y 14 se encuentran en trámite. Por otra parte, de enero a la fecha se cuenta con un procedimiento sancionador ordinario, el cual ya fue resuelto. Por último, del 1 de enero de 2021 a la fecha, se cuentan con 27 cuadernos de antecedentes, de los cuales algunos de ellos se han dado vista a la Fiscalía General del Estado o, en su caso, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por tratarse de conductas posiblemente constitutivas de delito. Así como en diversos cuadernos de antecedentes se han ordenado diligencias para mejor proveer a efecto de determinar si constituyen infracciones a la normativa electoral. Sería cuanto tendría que informar, consejera presidenta. Muchas gracias, señor consejero. A consideración del Pleno, ¿algún comentario, alguna pregunta? De no ser así, pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación del informe relativo a la resolución que competen a este organismo electoral, dictadas por el Tribunal Electoral del Estado y la Sala Regional del Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, para lo cual solicito el apoyo de la señorita secretaria ejecutiva, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. Este informe se rinde a partir de las resoluciones que se recibieron en este Consejo Estatal Electoral el 26 de junio en adelante. La primera resolución es la TSLP-JN 12-2021, donde se declaró improcedente el juicio de nulidad electoral promovido por Arnulfo Perales Rosales y se reencausa el presente medio de impugnación a juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Por otra parte, el Consejo General del INE acuerda modificar su acuerdo INE-CG 255-2021, haciéndose efectiva la sanción impuesta al C. Edgar Jiménez Trejo, consistente en la pérdida del derecho a estar registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo en el marco del proceso electoral concurrente 2020-2021. Respecto al TSLP-JDC 112-2021, este fue confirmado por el Tribunal Electoral. El TSLP-JNE 04-2021 también fue confirmado por el Tribunal Electoral. El TSLP-JDC 145-2021 se desechó. El TSLP-JDC 115-2021 se confirmó
por el Tribunal Electoral y TSLP-JN 18-2021 se confirmó por el Tribunal Electoral. Respecto al TSLP-JE 01-2021, son fundados por una parte e infundados por otra los agravios expresados por el C. Alejandro Colunga Luna como representante propietario del Partido Acción Nacional. En los términos del considerando 7.8 de la resolución, se ordena al Consejo para que proceda conforme el capítulo de efectos de la resolución. Respecto al TSLP-PCE 13-2021, se declara la inexistencia de la violación objeto del procedimiento. TSLP-JDC 146-2021 se desechó. El TSLP-JDC 149-2021 también se desechó. El TSLP-JN 01-2021 fue confirmado por el Tribunal. El TSLP-JDC 131-2021 también fue confirmado por el Tribunal. Respecto al TSLP-PCE 15-2021, los resolutivos fueron: primero, se determina la inexistencia de la infracción atribuida a Erika Iracema Briones Pérez respecto a la publicidad de programas, acciones gubernamentales, obras y logros de gobierno. Segundo, es existente la infracción respecto a la vulneración del interés superior de la niñez atribuido a Erika Iracema Briones Pérez, por lo que se le impone la sanción consistente en una multa de 300 sumas equivalente a 26.886 pesos. Tercero, se declara inexistentes las infracciones denunciadas atribuidas por parte de la autoridad instructora a los partidos políticos emplazados. Por otra parte, el TSLP-JDC 141-2021 se confirmó, el TSLP-JDC 125-2021 se confirmó, TSLP-JDC 111-2021 se confirmó, el TSLP-JE 02-2021 resultó por una parte inoperante y por otra fundado el motivo de agravio expresado por el PAN. En los términos del punto 4.7 de esta resolución, se vincula el CEPAC para que proceda conforme el capítulo de efectos de la misma. El TSLP-JDC 109-2021 se confirma. El TSLP-PCE 05-2021 se cohibitó la inobservancia a la normativa electoral por parte del ciudadano Leonel Cerrato. Respecto a la conducta que le fue imputada en el mes de abril de 2017, se absolve al ciudadano Leonel Cerrato Sánchez de la infracción de violencia política contra las mujeres por razón de género respecto a la conducta que le fue imputada en el mes de diciembre del 2020. Se impone al ciudadano Leonel Cerrato Sánchez respecto al hecho acontecido en el año 2017 una multa de 20 días de salario mínimo vigente. El salario mínimo en la fecha en que se desplegó la conducta era de 73.14, por lo que deberá pagar la cantidad de 1.462 pesos. Sanción establecida en el artículo 470, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado vigente en el mes de abril de 2017. La multa deberá ser pagada en el plazo y a la cuenta bancaria especificada en la resolución. El ciudadano Leonel Cerrato Sánchez deberá cumplir con las medidas cautelares de protección y de reparación impuestas en la sentencia. Respecto a la resolución TSLP-JDC 152-2021, esta fue desechada. La TSLP-PCE 14-2021 se cohibitó la inobservancia a la normativa electoral por parte de Óscar Guadalupe Flores Ramírez y se le impone una sanción económica en términos del artículo 469, fracción segunda de la Ley Electoral, en atención a los considerandos 8.1 y 8.2 de la resolución. Respecto a los TSLP-JDC 108, TSLP-JDC 122 y TSLP-JDC 124, todos del 2021, fueron acumulados y se confirmó. Respecto al TSLP-JDC 140 del 2021, se confirmó. Respecto al TSLP-JDC 128 y 147 del 2021, estos fueron acumulados e igual se confirmó en la resolución. El TSLP-JDC 113 del 2021 igual fue confirmado por el Tribunal Electoral. El TSLP-JDC 139 del 2021 se confirmó por el Tribunal Electoral y el TSLP-JDC 143 del 2021 también fue confirmado por el Tribunal Electoral. A su consideración. A consideración del Pleno. ¿Alguna pregunta? De no ser así, pasamos al informe que rinde esta presidencia respecto a la correspondencia dirigida al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Esta correspondencia, aquí dice que era del 1 de julio al 12 de julio, pero no, va del 1 de junio al 12 de julio. Por eso van a encontrar todavía algunos temas que corresponden a la antes del proceso electoral. Y tenemos, por ejemplo, les voy a dar les voy a dar realmente numeralia. En este tiempo se recibieron 33 JDCs, recursos de revocación, 7 recursos de revocación, recursos de revisión, 4 recursos de revisión, juicios de nulidad, 6 juicios de nulidad,
Quejas y denuncias, bueno, yo tengo que en este tiempo se recibieron 8, durante el proceso se recibieron mucho más, ya lo escuchamos en el informe que nos hizo favor de presentar el consejero Gerardo. En el caso de solicitudes de información por parte de partidos políticos, recibimos 17. En el caso de solicitudes especiales, y esto tiene que ver básicamente con la solicitud de, por ejemplo, alguna que está ahí, la mayoría son de copias certificadas, fueron 21. Procedimientos sancionadores especiales se recibió 1. Una notificación del INE también. Devolución de listados nominales, recibimos 3 devoluciones de listados nominales que de manera inmediata se entregaron al Instituto Nacional Electoral. Notificaciones de partidos políticos, estas generalmente tienen que ver con sustituciones de representantes de partidos, recibimos 8. Tenemos también por ejemplo, notificaciones del Congreso, con eso empezamos, tenemos 2, requerimientos judiciales tenemos 3, estos generalmente tienen que ver con asuntos particulares, pero dirigidos a la institución. Una notificación judicial, tenemos también todavía aquí cupieron dos solicitudes de seguridad, renuncias de candidatos tuvimos 1, renuncias en los comités y comisiones todavía tuvimos 2, bueno, creo que ya estoy acabando. Información de las APES, porque estamos en revisión de las APES, está la comisión de fiscalización, recibimos 6, las notificaciones de comités municipales y comisiones distritales, tuvimos 2, y renuncias de integrantes y de comités y comisiones tuvimos 2. Que se está pasando aquí de manera rápida, que pueden ustedes observar, es la información que ha llegado a este consejo. Son bastantes asuntos en materia de todo lo que mencionamos en la numeralia. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. De no ser así, pasamos al último punto del orden del día, relativo a asuntos generales, para lo cual le pregunto, señorita secretaria, si hay algún asunto que haya sido agendado en tiempo y forma. Sí, consejera presidenta, fue presentado por esta Secretaría Ejecutiva el listado de propaganda localizada fuera del plazo legal previsto en los términos del artículo 356 de la ley electoral vigente en el Estado y del mecanismo que se aplicará para el retiro de la propaganda electoral correspondiente al proceso electoral local 2020-2021. Me permite darle lectura a los hallazgos. Adelante, señorita secretaria. Gracias. También ya se les circuló. Viene más detallado. Lo que voy a dar ahorita es un resumen de las evidencias que se encontraron en este recorrido que se hizo. Y posteriormente, el lunes, les haremos la notificación correspondiente a cada uno de los partidos políticos, ya con la ubicación específica de la propaganda que tendrán que retirar en los próximos 5 días naturales, a efecto de que posteriormente nosotros podamos hacer la segunda verificación de conformidad con el mecanismo que acabamos de aprobar en esta sesión. Respecto a la alianza partidaria PAN Conciencia Popular, se encontraron 5 propagandas. Respecto a alianza partidaria PAN PRD, 51, alianza partidaria PAN PRI 9, alianza partidaria PRI Conciencia Popular 49, alianza partidaria PRI PRD Conciencia Popular 16, candidato independiente Gabriela Lanza Lazar Soto 3, coalición Sí por San Luis Potosí, PAN PRI PRD Conciencia Popular 172, coalición Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí, PT Partido Verde Ecologista de México 233, Partido Acción Nacional 72, Partido Revolucionario Institucional 162, Partido de la Revolución Democrática 65, Partido del Trabajo 37, Partido Verde Ecologista de México 214,
Partido Conciencia Popular 29, Partido Movimiento Ciudadano 93, Partido Morena 78, Partido Nueva Alianza San Luis Potosí 47, Partido Encuentro Solidario 40, Partido Redes Sociales Progresistas 21 y Partido Fuerza por México 6, dando un total de 1,402. Como les señalé, ya ustedes lo tienen en un Excel para que lo puedan revisar de manera más detallada y posteriormente el lunes se les hará las notificaciones correspondientes a los partidos para que a partir de la notificación se haga la respectiva retiro de la propaganda. A su consideración, consejera presidenta. Bueno, pues yo sí quiero hacer una invitación a los partidos políticos a que puedan retirar su propaganda, ya que no se hizo en tiempo y forma conforme lo establece la ley, pues lo puedan hacer a la brevedad, con el fin de no afectar tanto sus prerrogativas o iniciar en su caso un procedimiento sancionador, como ya lo vimos en el procedimiento aprobado en esta sesión. No sé si hay algún otro comentario. Claro, en ese sentido, consejera presidenta, ya que vamos a iniciar los procedimientos sancionadores, pues también les ayudaría a los partidos políticos que hicieran el retiro de la propaganda, no lo hicieran de conocimiento y poderlo establecer así o poderlo informar dentro del procedimiento que se haya instruido respecto al partido político que incumplió. Gracias, señorita secretaria. ¿Hay algún otro asunto que haya sido agendado en tiempo y forma? No, consejera presidenta, ya no hay otros asuntos generales. ¿Algún comentario, compañeros? Sí. Bien, no habiendo otro asunto que tratar y siendo la 1:34 del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Luego, gracias. Gracias.